Bien, a ver, bien. Sí, doctora, práctica patrón intersticial. Ya. Escuchan bien también, ¿no? Ya no hay el problema de la vez pasada, ¿no? Yo lo escucho claro, doctora. Creo que los compañeros también. Se escucha bien, doctora. Entonces, la vez nosotros vimos que el patrón intersticial, normalmente el intersticio no se veía en las placas radiográficas, solamente en la tomografía. En condiciones normales no debe verse. En condiciones patológicas sí lo vamos a visualizar porque el intersticio se engruesa, ya sea por un edema, por un golpe, por una lesión de tipo degenerativa, como son las fibrosis. Entonces, el intersticio es este tejido de sostén que soporta soporta todo lo que son los alvéolos, los lobulillos pulmonares secundarios. Y en este intersticio se hace el intercambio gaseoso. Este intersticio tiene arterias, tiene venas, tiene capilares, no en sí arterias, sino capilares, vénulas, y tiene linfáticos. Entonces está completamente irrigado. Entonces este es el intersticio que nosotros normalmente tenemos en un pulmón. Todo ese tejido normalmente ese tejido, ¿qué pasó? Dejó de compartir, ¿no, doctora? No sé qué pasó, solito se dejó de compartir, no lo hice yo. No sé qué pasó. ¿Saben qué? Voy a bajar este celular porque parece que ahí está el problema. Se cruzó con el... Sonó una llamada y se cruzó con el... Parecería que se cruzó en algo. Ya. Listo. Ya. Entonces, este es el intersticio que normalmente no se visualiza y acá estamos visualizando. Entonces, el patrón intersticial, el intersticio, mejor dicho, lo vamos a encontrar en varias zonas del pulmón: el intralobulillar, centrilobulillar, peribronquial, interlobulillar, y el intersticio que hay por debajo de las pleuras, el subpleural. Entonces, todo esto va a sostener, mejor dicho, a los alvéolos, a los lobulillos pulmonares secundarios. Entonces, este intersticio en un inicio se van a engrosar como líneas, una línea aquí, una línea acá, otra por acá, y me van a dar el patrón intersticial lineal, que lo voy a ver en la placa radiográfica o tomográfica, ¿no? Posteriormente la enfermedad sigue avanzando y ya no solamente voy a ver yo una línea, sino voy a empezar ya a ver esta malla, a visualizarla como unos retículos. Entonces, ese es el patrón intersticial de tipo reticular. Este es un tórax normal en el cual no visualizan ustedes al intersticio. No, normalmente, en condiciones normales, en pacientes jóvenes no lo vemos. Esto que ven acá son ramas de la arteria pulmonar. Este es el intersticio normal en una tomografía. Miren, esta tramita como una pequeña malla en el fondo, muy fina, que es el tejido de sostén. Entonces, cuando nosotros vemos que se engruesan, a ver, no sé si acá lo tengo, esto de aquí, miren. Este es el intersticio. Entonces, a veces se engruesan, como están viendo acá, líneas, solamente estas líneas, y vamos a ver este patrón intersticial de tipo lineal. Líneas por acá, algunas líneas sueltas. Vamos viendo que se vayan engrosando las otras zonas del intersticio y nos va a dar esto como si fueran unos retículos. Miren acá, miren aquí como retículos. Entonces, en una tomografía vamos a ver el patrón intersticial reticular. Entonces, acá estamos viendo en una radiografía líneas, miren. Son líneas radiopacas
por engrosamiento del intersticio de una sola zona de esa malla. Aquí vemos más patrón de tipo reticular, como si fuera una malla, ya una malla bien formada. Y este de aquí es la forma micronodular. Micronódulos que también pertenecen al patrón intersticial. Hasta ahí llegamos con la clase anterior. ¿Ahí entendieron? Esta es una tomografía. Esta es una tomografía con ventana para pulmón en la cual están viendo esto, como les mencioné, el intersticio que está grueso, que empieza a engrosarse y lo empezamos a ver en forma patológica. Muchas de las enfermedades se quedan puramente en el intersticio, sobre todo en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Esas se quedan solamente en el intersticio. Las enfermedades de tipo inflamatorio o infeccioso avanzan hasta el alveolo. Las enfermedades inflamatorias, las tipo viral, se quedan en una mezcla de intersticio y alveolo, lo que se llama un patrón intersticio alveolar o patrón también llamado empidrio deslustrado en la tomografía. Las enfermedades que son inflamatorias de tipo infeccioso bacteriano, ellas avanzan hasta el patrón alveolar. Entonces, este es el patrón intersticial de un paciente que tiene una fibrosis pulmonar. Miren el intersticio como unos retículos en ambos pulmones. Son como si fueran unas mallas, las mallas de pájaros, mallas de gallinero, y los pulmones se van volviendo duros. Se va engrosando en todas sus zonas. Miren, un paciente trabajador de minas, una neumoconiosis, condiciona una fibrosis del pulmón. Ahora, hay zonas que estos pacientes tienen dificultad para la expectoración, dificultad para la tos, porque es un pulmón duro. Entonces, algunos alvéolos empiezan a llenarse con secreciones, secreción líquida. A veces se contaminan también y algunos alvéolos se llenan con secreción y se van a empezar a ver un poquito radiopacos. Algunos, no todos, algunos. Eso me va a dar un patrón de tipo intersticial, y también ya empieza a verse un poquito de alveolar, lo que nosotros en la placa radiográfica le llamamos intersticio alveolar. Entonces miren acá, aquí están viendo como unas mallas, puramente mallas, sin patrón intersticial, y acá en la parte de abajo ven un poco más blanco, más radiopaco. Eso significa que el aire de los alvéolos está reemplazado por alguna secreción. Esto ya es de tipo, esto es un patrón de tipo intersticio alveolar, zonas con intersticial y zonas con alveolar. Si esto lo voy a ver en una tomografía, lo voy a ver como un patrón en vidrios deslustrados. Así se llama este tipo de patrón en tomografía. Entonces, este es un paciente con fibrosis, también con fibrosis pulmonar. Miren acá la malla en el fondo. Y aquí esa malla, pero sobre esa malla se ve como una opacidad, como si fuera una opacidad, algo que hubiera perdido la densidad del eso. ¿Qué quiere decir? Que algunos alvéolos están empezando a llenarse con secreciones, que me van a dar esa pacificación blanca. También veo aquí la presencia de bulas. La bula es una complicación que se produce cuando hay una enfermedad del intersticio, porque se rompe el intersticio y al romperse queda atrapado aire entre el intersticio. Este aire que queda acá, este aire atrapado en el intersticio me da esta imagen aérea. Dentro de este intersticio roto se ve el aire. Como que alguien hace hueco a una malla de gallinero y en ese huequito ahí entra aire, ¿no? Por ruptura de algunos alvéolos. Entonces, esa es una complicación, digamos, una consecuencia, al igual que las bronquiectasias, es una consecuencia de este patrón de tipo intersticial. Miren acá también. Ahora, el patrón miliar, ahí otra vez, que pertenece al patrón empanal, perdón,
Al patrón miliar que Ajá, ya, gracias. Sí, es que se desconecta. Bueno, el patrón miliar pertenece al patrón intersticial. El patrón miliar es típico en la tuberculosis miliar. Y vamos a ver micronódulos en ambos pulmones. Micronódulos en ambos pulmones, distribuidos en forma simétrica en los dos. Miren, y por forma igual en los dos pulmones por igual. Miren la presencia de micronódulos. Micronódulos que se localizan en el intersticio. Que empiezan en el intersticio y de ahí comprometen al alveolo. Entonces, es como si fuera una cosa solamente permanecen un tiempo en el intersticio y de ahí pasan al alveolo. Son las enfermedades de tipo bacteriano o viral, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, una neumonía que se está empezando a formar. Cuando yo veo los primeros días una enfermedad, una neumonía, las primeras horas voy a ver el intersticio así, el intersticio grueso. El cuadro clínico me va a orientar a que esto es una neumonía. Entonces, lo primero que voy a ver a las primeras horas es el intersticio grueso. Posteriormente, los alvéolos ya empiezan a comprometerse. En este otro, que es una bronconeumonía, en un inicio ha empezado a ver solamente patrón intersticial. Pasado las horas ya empieza a llenarse en los alvéolos con secreciones y empieza a volverse un patrón de tipo alveolar. Entonces, muchas veces la misma imagen, cuando yo veo solamente la imagen, me confundo. A veces no sé si es intersticial, si es intersticio alveolar o está yendo en camino a una enfermedad alveolar puramente. Entonces, el cuadro clínico es básico para esto. Tengo que agregarle siempre cuadro clínico. Hay enfermedades de tipo, las neumonías de tipo viral, como hemos visto el COVID, como estamos ahora viendo el COVID, que empiezan en el intersticio, permanecen en el intersticio varios días, generalmente al día 10, 12, empiezan recién a coger la parte de los alvéolos, o sea, hacerse intersticio alveolar, una mezcla de ambos, y se empieza a ver como si fueran unos parches de patrón en vidrio deslustrado. Miren, esta zona más radiopaca, este es vidrio deslustrado. Acá ven intersticial, puramente intersticial, y acá están viendo un poquito más opaco. Ese es patrón en vidrio deslustrado, que significa que algunos alvéolos se están comprometiendo. En la radiografía veo yo solamente acá veo intersticio, miren, intersticio, y algunas son un poquito más radiopaca. Este es intersticio alveolar, un poquito de intersticial y un poquito de alveolar, ¿no? O más intersticial que alveolar. Y en la tomografía lo voy a ver así, intersticio alveolar en la tomografía lo voy a ver como vidrio deslustrado. O sea, el patrón en vidrio deslustrado no es que sea de COVID, sino es cualquier enfermedad que coge el intersticio y el alveolo. Paciente con fibrosis pulmonar. Miren, es la imagen. Esta ya la hemos visto. Y esta es su tomografía. El engrosamiento del intersticio. Y más todavía en la parte periférica, en la región debajo de la pleura, en el intersticio subpleural, es más frecuente, como están viendo aquí, en fibrosis pulmonar. Este es el que hemos visto. Este es otro corte del mismo paciente. Miren aquí el engrosamiento del intersticio. Acá hay patrón en panal de abeja. Miren esto de acá, grueso. Y esto de acá son bronquios dilatados, lo que se llama bronquiectasias. Los bronquios solamente se visualizan cuando están dilatados, cuando estamos
etapa de bronquiectasia. Es una fibrosis pulmonar que el paciente empezaba a descompensarse. Las fibrosis pulmonares se descompensan cuando el paciente empiezan a infectarse algunos de los alvéolos. Entonces empiezan recién a llenar con alguna secreción. Entonces, lo que nos traduce en la radiografía es un patrón intersticial, como ven acá, y zona de alveolar. Cuando yo veo mezcla un poco de radiopacidad, que es el alveolar, con intersticial, en un paciente con fibrosis significa que se está descompensando, que se está empezando a infectar. Y en la tomografía con ventana para pulmón, miren aquí la fibrosis, y acá veo zonas, pequeñas bulas, pero lo que me llama la atención es que hay como un virus deslustrado en el fondo. Una opasificación, como si estuviera velándose la transparencia del pulmón. Aunque no lo crean, este es un estadio avanzado de una tuberculosis. La tuberculosis hace que el intersticio, cuando la tuberculosis cicatriza, tiene tratamiento y cicatriza, me deja como secuela un patrón intersticial. El intersticio del pulmón se engruesa, se forman cicatrices dentro del pulmón como si fueran queloides y deja como secuela también múltiples bulas, múltiples cavernas, bronquiectasias, y esta es una de ellas. Entonces acá veo mucho patrón de tipo intersticial, este patrón pulmón duro, fibroso. De acá veo zonas, bulas, miren, múltiples bulas. Aquí veo radiopacidad, que es patrón que está empezando a llenarse los alvéolos, patrón alveolar, intersticio alveolar. Y en la tomografía, miren cómo lo veo el patrón. Intersticial, esto es una secuela de una tuberculosis. Acá hay patrón en panal de abeja. Acá tengo bulas. Por aquí algunas bronquiectasias. Y en el fondo, una opacidad que quita la transparencia del pulmón, que es el patrón en vidrio deslustrado. Me ven en una tuberculosis. Esta es una enfermedad pulmonar intersticial difusa, en la cual ambos pulmones están fibróticos. En este pulmón veo como si fuera un atrapamiento de aire pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene múltiples bulitas pequeñas, múltiples bulas. Miren aquí, este pulmón fibroso por el intersticio grueso y las bulas en la periferia. Entonces, el patrón en virus ilustrado se formaba porque el intersticio se engrosaba y se engrosaban, empezaban algunos alvéolos, lo que ustedes están viendo con moradito, son algunos alvéolos que se están llenando con secreción y eso me está dando la opacificación. El patrón en vidrio del ilustrado o vidrio esmerilado que se llamaba en un inicio es que se empieza a ocupar el espacio aéreo, o sea, los alvéolos empiezan a llenarse. ¿Ven? Este es un COVID. El COVID tiene la característica que este patrón en vidrio del ilustrado es más periférico, más subpleural. La periferia se ve más en un inicio. Aunque ahora las nuevas variantes han cambiado completamente la forma de presentación. Esta es la forma de un patrón en vidrio del ilustrado, que significa que algunos alvéolos están empezando a opacificar, miren. Otros están sanos y otros están empezando a opacificar. Esto es lo que me quita la transparencia del pulmón. Este también es un paciente con COVID, reciencito. Miren la opacificación del pulmón. Esto va pasando los días en cualquier patrón en vidrio deslustrado. Si no se cura, dependiendo la etiología de este patrón en vidrio deslustrado,
Si esto no se cura y va avanzando hasta patrón alveolar. Los alvéolos se llenan completamente con secreciones y ahí ya se convierte en un patrón alveolar puro, que vamos a ver ahorita terminando la clase. Entonces, este es un patrón de vidrio deslustrado. Todavía deja pasar algo de la transparencia. ¿Por qué? Porque no todos los alvéolos están llenos. Algunos alvéolos están llenos, por eso es que disminuye la transparencia del pulmón. Disminuye la densidad, la transparencia, pues no la densidad, no la transparencia del pulmón. Es el patrón en vidrio ilustrado en un paciente con COVID. Miren la forma de presentación. Subpleural, debajo de las pleuras es más frecuente en el paciente con COVID. En la parte periférica es más frecuente. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Solo hemos hecho rapidito porque era repaso prácticamente. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, hay una imagen que puede ser considerada las bulas, pero también había, en la imagen de las bulas también habían bronquiectasias quísticas. Esta de acá, más adelante. Creo ¿Estas? que, creo, esa. Claro. Ahí en También, mi sí, tórax esta de acá, ¿no? izquierdo. Ajá. Esto de acá. Sí, Este eso se puede llamar. este es el lado derecho, no te olvides. Sí, doctor. Sí, también pueden ser bronquiectasias quísticas, sí, claro que sí. Por eso es que hay Ay, cortes, tú tienes en la tomografía varios cortes. Entonces, lo que en uno tienes la duda, en el siguiente ya lo confirmas. Porque si esta es una bronquiectasia quística, en el siguiente corte tomográfico o el anterior corte tomográfico vas a ver sus paredes. Sería la parte del centro de la bronquiectasia quística. Si esto es una bula, sería más bien la periferia de una bronquiectasia, de una bula. Entonces, con los demás cortes ya tú lo confirmas qué cosa es lo que estás viendo ahí. Sí, pues las dos cosas podrían ser perfectamente. En esta placa, en este corte tomográfico hay muchas imágenes que se pueden confundir. Por ejemplo, acá puedes confundir con panal de abeja. Puedes confundirlo con pequeñas bulas. Aquí este sí es panal de abeja, sí. Este es bronquiectasia, sí. Acá también es bronquiectasia. En esta zona hay bronquiectasia, sí o sí. Aquí también. Pero esta zona es un poquito más de dudoso, ¿no? Entonces ahí sí lo pondrías tú. Con los demás cortes ya confirmas lo que estás sospechando o lo que estás pensando. doctora, disculpe, ¿y en las bronquiectasias de tipo varicosas o cilíndricas, el paciente tiene la misma clínica o distinto estadio de Igualito, enfermedad? no, igualito. La misma clínica que una bronquiectasia simple. Solamente que en la tomografía se ve, ¿no? Y de repente también la bronquiectasia quística, su sintomatología es un poquito más persistente. Se está más todos los días. En una bronquiectasia pequeña no es así, ¿no? Se está un día sí, a veces no. ¿Apuntador o Gracias, doctora. Ya. Paramos 5 minutitos, por favor. ¿Ya? Sí, Cinco doctora. minutitos. ¿Ya? Ya. Un ratito me están...
Ya, jóvenes, voy a compartir pantalla, ¿ya? Listo, doctora. Ya. Pasamos al patrón alveolar. Entonces, estos son los alvéolos que normalmente en estado normal contienen aire, por lo tanto no se ven en la radiografía ni en la tomografía, se ven radiolúcidos. Cuando empiezan a llenarse con algún líquido, o ya sea pus, ya sea sangre, seroso o calcio, van a hacerse radioopacos y lo vamos a ver en la placa radiográfica como pequeños nódulos que van confluyendo unos junto al otro, formando algodones que al final opacifican todo y nos van a dar un patrón de tipo alveolar. Dentro de este patrón alveolar todavía hay algunos bronquiolos que permanecen con aire y se van a visualizar en toda esa radioopacidad que vamos a ver en el pulmón, lo que se llama un broncograma aéreo. Entonces, este es el patrón alveolar. Miren, cómo son algodones que van a ir confluyendo. En un inicio, cualquier proceso inflamatorio de tipo alveolar, sobre todo los de tipo bacteriano, empiezan por el intersticio unas horas y de ahí pasan al alveolo. El alveolo se va posificando, se va volviendo radiopaco y va quedando estas líneas aquí, miren, radiolúcidas, negritas, que es el broncograma aéreo. Esto. Esta es una neumonía de tipo global del lóbulo superior del lado derecho. El patrón alveolar lo podemos encontrar en un lóbulo, lo podemos encontrar en los dos pulmones, en forma difusa. Acá, una neumonía también del lóbulo superior derecho con broncograma aéreo. Miren. Este es el broncograma aéreo, estas líneas negritas es el broncograma aéreo. Doctora, una consulta. Sí, ¿Hay alguna dime. relación entre el broncograma aéreo y la presencia del patrón alveolar? Claro, cuando hay patrón alveolar, siempre hay broncograma aéreo, siempre, cuando hay patrón, mira, el patrón alveolar ¿qué significa? Que los alvéolos empiezan a llenarse con secreción, ¿no es cierto? Entonces empieza a llenarse uno, otro, un poquito, se empiezan a llenar. Muchas enfermedades van a hacer que se llene el alvéolo, no solamente la neumonía. La neumonía es una de ellas. Entonces, si yo tengo una enfermedad, vamos a poner que sea una contusión pulmonar, el paciente se golpeó, los alvéolos empezaron a llenarse con sangre. Entonces, ahí mismo se le da tratamiento a ese paciente o ahí mismo la enfermedad revierte. Entonces, no todos los alvéolos se han llenado con secreción, no ha llegado al estadio final de un patrón alveolar. Cuando la enfermedad llega al estadio final de un patrón alveolar, eso se llama patrón de condensación. Entonces, el patrón de condensación, que es el estadio final de un patrón alveolar, es la neumonía. Entonces, ahí voy a ver el broncograma aéreo. Recuerden que la neumonía es el estadio, digamos, tiene varias fases, desde la fase inflamatoria hasta la última fase, que es la fase de hepatización. Entonces, en la última fase de hepatización, lo que es una condensación, ahí veo yo el broncograma aéreo. Entonces, siempre que yo veo un broncograma aéreo, tengo que pensar que es una neumonía. ¿Por qué? Porque casi todo se ha vuelto blanco, se ha vuelto radiopaco. Y algunos bronquiolos nomás han permanecido con aire. Ahora, puedo ver patrón alveolar también sin broncograma aéreo cuando está recién comenzando ese patrón alveolar, cuando ha pasado un poquito más de patrón intersticio alveolar, cuando ya está pasando de vidrio deslustrado alveolar. Entonces, en esa etapa todavía de repente no veo el broncograma aéreo, pero cuando ya terminó de pasar completamente alveolar, ahí sí ya lo voy a ver. Entonces, Doctora, mire, disculpe. Y cuando dicen que
presenta un patrón atelectásico. Entonces hay retracción de las estructuras circundantes. También va a haber la persistencia del broncograma aéreo. También puede existir en la telectasia, en algún momento de la telectasia, puede todavía algunos bronquios permanecer con aire. ¿Qué pasa en la telectasia? En la telectasia se comprime, digamos, algo sucede en el pasaje de aire. Vamos a pensar que este bronquiolo de aquí, este bronquio acá, una neoplasia, ¿no? Que está empezando a cerrarse hasta que llega un momento se cierra completamente. Se cierra aquí completamente y ya no entra aire a los pulmones, no entra aire y empieza a colapsarse, a reabsorberse. Entonces, tiene 24 horas para que se reabsorba completamente. Y vamos a poner que en la hora 16, 15, todavía hay algunos alvéolos, algunos bronquiolos todavía tienen aire. En ese momento le toman la radiografía y se puede encontrar todavía aire dentro de los bronquiolos. Entonces ahí vamos a encontrar en cierta etapa de la telectasia broncograma aéreo. Cuando ya se hizo una telectasia completa ya no hay nada, ni siquiera aire en los bronquiolos. Es por eso que se puede ver, pero no se le menciona como un signo, digamos, que tú tienes que encontrarlo, porque no lo vas a encontrar siempre, solamente en cierta etapa de la telectasia. Justo creo que el lunes me toca a mí dictar clase de telectasia. Gracias, doctora. Ya, entonces, este es, como les digo, el patrón alveolar, el broncograma aéreo, y en una tomografía, miren, el broncograma aéreo son bronquios con presencia de aire. Acá también. Digamos, la enfermedad, así como en la patrón intersticial, la enfermedad que más frecuentemente nos daba el patrón intersticial era la fibrosis, acá es la neumonía. El patrón alveolar, lo más frecuente es la neumonía. Su enfermedad representativa es la neumonía. Las neumonías, cuando están comenzando, como yo les mencioné, pueden ser en los pulmones, como acá. Es una paciente una paciente mujer, perdón, una paciente mujer, es gorda y está haciendo una neumonía basal bilateral. Miren, acá incluso una pequeña telectasia, una neumonía basal, opacidades en ambas bases. Esto, conforme vayan pasando los días y no se le da tratamiento, se va a ir consolidando más, se va a ir viendo más radiopaco, más radiopaco. Vamos a ver el broncograma aéreo, pero los primeros días lo encontramos así, una opacidad tenue, que de repente en la tomografía lo vamos a ver un poco mejor. Miren, en una neumonía, un patrón alveolar en la base del pulmón del lado derecho. Ahora, si no tengo cuadro clínico, acá mi cuadro clínico, esta paciente sé que es mujer, viene a emergencia del Hipólito, no sé por qué motivo venga a emergencia. Pero lo que yo voy a... Ya, lo que yo estoy viendo aquí es un patrón alveolar en la base del pulmón derecho. Si yo tengo... Doctora, disculpe, la última parte creo que se le cortó. No sé si lo podría repetir. En la parte que dijo lo que yo debería ver y la paciente con la clínica. Ya, sí. Se desconectó mi internet. Por favor, Ya. gracias. Lo que dije aquí, que aquí hay un patrón de tipo alveolar, ¿no? Es un patrón de tipo alveolar. Por lo que yo sé, es una paciente que viene a emergencia del Hipólito. O sea, esto es una cosa en ese momento aguda, por lo cual ha acudido a emergencia. Es algo que... No se ve la pantalla, al menos yo no lo puedo ver. No se puede ver su pantalla, Sí, doctor. ha dejado de compartir de repente. Ya.
Ahora sí, ¿no? Sí, doctora. Saben, lo que tampoco no ayuda mucho es el team de la universidad. El team, no sé si pasa con otros docentes, pero es bien baja la plataforma. No, no es como el Zoom o el Blackboard, ¿no? Que son plataformas un poquito más fuertes. Yo no tengo problemas pero con el team de la vida real, Dios mío, cada rato tengo problemas, no sé por qué. Bueno, entonces acá estamos viendo un patrón alveolar. No tenemos más que el dato de aquí, de que es una paciente de emergencia, y es una enfermedad aguda, por lo cual acudió a emergencia. ¿Qué pasaría si esta paciente se ha peleado con el esposo, le ha pegado y le ha pateado en la espalda? Y viene emergencia. Entonces, yo veo aquí un patrón alveolar, pero ¿qué tendría que pensar? Que los alvéolos se han llenado con sangre, es un hematoma pulmonar. Si esta paciente indica que hace semanas está con tos, tiene hemoptisis en sudoración nocturna y tiene la vecina, la enamorada que está con tuberculosis. Entonces, ¿qué tengo yo que pensar? Que esto es un compromiso del alveolo por una tuberculosis. Entonces, si yo bien veo el patrón, veo que está comprometido el alveolo porque se ha opacificado, tengo que agregarle el cuadro clínico para dar el diagnóstico. Cuadro clínico sin yo ver solamente viendo la imagen, decir qué cosa es. No, ustedes no son fotógrafos, son médicos. Tienen que hacer unidad clínico-radiológica. Aquí, este es un paciente que tiene una fibrosis. Pero ¿qué ha pasado con esa fibrosis? Se ha comprometido y se ha infectado y se ha convertido en una neumonía. Entonces, este es un paciente que tiene su fibrosis. Miren el patrón intersticial que tiene. Pero acá hay patrón alveolar. Todo esto blanco, todas estas opacidades algodonosas que confluyen una junto a la otra, este es un patrón de tipo alveolar. Entonces, yo conozco más o menos la clínica de cada una de estas imágenes, de alguna de las imágenes, entonces yo les digo qué cosa es. Pero si ustedes no tienen cuadro clínico, simplemente tienen que describir lo que están viendo. Patrón intersticial en los 2/3 superiores y patrón alveolar en la base. ¿Qué podría ser? Tal cosa, puede ser el otro, puede ser como 20 diagnósticos podrían poner. Pero tienen que tener por lo menos algo de cuadro clínico. Alguito que les ponga el médico, que sea fiebre, ya. Ese palabrita fiebre ya les quita como 10 diagnósticos de lo que ustedes estaban pensando. Por eso es que a veces, cuando ustedes sean médicos, por favor, a los futuros radiólogos, póngale cuadro clínico, aunque sean 2 cositas de cuadro clínico que los van a ayudar a ustedes bastante dando un diagnóstico. Un paciente varón con cuadro de bronconeumonía. Miren, patrón algodonoso bilateral, distribuido en los 2 pulmones por igual. No por igual, pero en los 2 pulmones, ¿no? Entonces es un patrón alveolar. Cuando ustedes encuentren un patrón alveolar, generalmente en los 2 pulmones tienen que empezar en una bronconeumonía. Neumonía es más en un lóbulo, en un segmento, en 2 lóbulos, pero así en forma difusa bilateral es un cuadro de bronconeumonía. Otro cuadro de bronconeumonía, miren. Múltiples nodulitos, múltiples algodones que van cada vez confluyendo, cada día van llenándose más. Paciente con fiebre, paciente tiene que tener disnea, expectoración purulenta. Y así es como lo podemos ver en una tomografía. Miren, patrón alveolar. Esta forma de distribución de este patrón alveolar, que es como si fuera alas de mariposa, ¿es típico o es patognomónico o es más frecuente en el edema agudo de pulmón? Ya sea de causa cardiogénica o no cardiogénica, el edema agudo de pulmón nos da este tipo en alas de mariposa. Miren, patrón alveolar en alas de mariposa, dado por un edema agudo de pulmón.
Paciente que está intubado con un cuadro severo de neumonía bilateral. Es una paciente obesa, diabética, una neumonía bilateral, patrón alveolar en los dos pulmones. Miren la distribución acá que tienen ustedes de la clavícula, está recta, y los arcos costales están hacia abajo, lo cual quiere decir que esta placa ha sido tomada en cama porque está entubado, está con una máquina. O sea, está tomado en antero-posterior, por eso es que se ve así, medio feíto. Incluso la silueta cardíaca parecería que hay una cardiomegalia, pero es porque está tomado en antero-posterior. Este es otro paciente con un edema agudo de pulmón. Miren la distribución en alas de mariposa. De este patrón de tipo alveolar, patrón alveolar en los dos pulmones, en distribución en alas de mariposa. Más frecuente en edema agudo de pulmón. Es el mismo que hemos visto. Ya. Este de aquí ha sido un accidente de tránsito. Una paciente que tenía un accidente de tránsito y viene emergencia. Bueno, vinieron todos los que habían tenido ese accidente de tránsito, vinieron a emergencia y se encontró este patrón alveolar. Si no hubiera sido por el antecedente de que vinieron por un accidente de tránsito, de repente lo hubiéramos podido confundir con una neumonía, porque acá lo que hay es un patrón alveolar en la mitad inferior del pulmón del lado izquierdo. Compromiso alveolar, miren, patrón alveolar, paciente con fiebre, con disnea, inclusive ya este paciente estaba con octornea porque tenía demasiada dificultad para poder respirar. Le toman la tomografía y ven un patrón alveolar en los dos pulmones, pero acá todavía no en este corte que han hecho, no se ve tanto patrón alveolar, no se ve un poquito más patrón en viro deslustrado y recién algunas zonas de patrón alveolar, unas zonas más densas, más radiopacas, más hiperdensas, mejor dicho, de patrón alveolar, dependiendo mucho de la zona, ¿no? Este corte es a esta altura más o menos. Si le toman acá, en este corte aquí, se va a ver más patrón alveolar, se va a ver más denso. Este es un paciente que tiene un COVID, en la cual veo acá pulmón normal, fíjense, para que vean cómo el COVID... ¡Ay, Dios! Veo acá un patrón normal. Este es patrón normal. Este es un pulmón normal, mejor dicho, pulmón normal. Y acá estoy viendo en viro ilustrado, miren. Acá en la parte inferior se está ya comprometiendo más, se está opacificando más, y este patrón en viro ilustrado, o sea, los alveolos están opacificando más y ya se ha llenado completamente, miren aquí, se ha convertido en un patrón alveolar. Todos los alveolos se han llenado completamente con secreción. Este corte es más o menos a esta altura, más o menos a esta altura. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, doctora, una pregunta. En el caso de los pacientes COVID, ellos presentan signos radiológicos por la hiperperfusión, supongo, de los vasos pulmonares, ¿cierto? Pero ¿por qué de ellos es hacia los campos posteriores predominantemente? Porque ellos también deberían tener sus alas de mariposa, entiendo. Es que no todo el compromiso del paciente, espérense un ratito, acá tengo pacientes COVID, espérense un ratito. A ver, un ratito, un segundo.
Miren, estos son pacientes COVID y esta es la distribución que tienen. Esta es la distribución que tienen. A nivel subpleural. No se ve la pantalla, doctora. Creo que no está compartiendo. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí lo ven? Sí, doctora. Estos son pacientes COVID. Entonces tú me dijiste si era por la hipofunción, ¿no? Porque tú me dijiste Sí, hiperfunción, no. claro. La Hipervascularización. baja perfusión que había. Por la baja perfusión se ve también, este patrón en vídeo ilustrado también se opacifica, o sea, se resalta más una mejor dicho, de las causas que también nos van a condicionar la disminución de la transparencia, o sea, el patrón en vídeo ilustrado es la hipoperfusión pulmonar. La hipoperfusión pulmonar también hace que los alvéolos se opacifiquen. Es otra de las causas. Otra de las causas es que ¿cómo se llama? Los alvéolos se llenen con secreciones. Entonces, por qué se ve en la periferia? Es la forma en que da este COVID, tiene predilección por la periferia. No te podría decir cuál es exactamente, digamos, la fisiopatología, por qué se va Pero lo que sí he podido yo observar, que solamente en la primera, en la primera ola hubo este tipo de presentación, así subpleural. Las siguientes variantes que han venido, sobre todo esta última variante que se está presentando, esta última variante ya tiene una distribución más en alas de mariposa que en esta forma subpleural. Estas son toditas son las primeras fases, son subpleural, mira, video de ilustrado subpleural. Esto es cuando está avanzando ya más. Miren cómo ambos pulmones están comprometidos. Y acá, pues, seguramente el paciente ya falleció, ¿no? Porque ya no hay pulmón sano, todo está comprometido. Y en esta época no había ventilador todavía. O sea, acá ya casi todos los pacientes que están viendo han fallecido, toditos. Miren esta gordura de esta señora. Tremenda obesa. Es como es esta última variante, como estos son todavía. Profesora, Dime, esta es una tuba miliar. ¿esa opacidad se va al momento de que el paciente se cura del COVID? Desapareciendo. Cuando se va curando va desapareciendo esa opacidad. Pero ¿saben cuánto demora? Como 4 o 5 meses en curarse completamente. Permanece todavía esas opacidades. El COVID es bien, bien terrible. La paciente ya está en su casa, pero aún permanece en el vidrio ilustrado 4 o 5 meses en sus pulmoncitos. Menos, claro, mucho menos, ¿no? Creo que es estos. Miren, múltiples bronquiectasias con fibrosis. Miren, estas son bronquiectasias quísticas. Miren acá con bronquiectasias quísticas. No lo he tenido, no lo he grabado acá. No lo tengo. No lo he grabado las últimas variantes, las últimas como es diferente completamente ahora las últimas variantes. Esta última variante que ha venido es más periférico, viene de acá del centro, es más Doctora, ilegal. Dime. en esa imagen que puso anteriormente, la anterior, ya la sacó. ¿Qué tiene ya la imagen? Esa. Dime. En la anterior, o en la siguiente, la 12, número 12. ¿Está? Ajá, mi duda es, ¿no? Ese espacio no es ya espacio que hay contenido aéreo, ¿no? Y el compromiso alveolar está en la
La que está más opaca, ¿no? Radio opaca. Por ejemplo, Claro, ese es compromiso alveolar. Pero acá, esta parte, si tú te pones a ver esta zona, eso. Ujú. sí, toda esta zona todavía no ha comprometido el 100% de los alvéolos. Está comprometiendo, vamos a poner un 40% de los alvéolos de esta zona, ¿no? Esta zona vendría a ser el segmento 6. De este segmento 6, solamente el 40% está comprometido. El 60% está sano. Por eso es que todavía ves aquí un poco velado la transparencia, no ves completamente velado. Cuando ya el 100% de los alvéolos se llena, ya se ve un patrón alveolar puro. Aquí todavía es una transición entre el intersticio, el patrón intersticial y el patrón alveolar. A ver, uno de 100%, doctora, tiene por ahí, Y lo donde tengo, se pero vea. ya no tengo en este, no. En esto solamente tengo vidrios de ilustrados. En esta diapositiva no tengo. Ahí. Pero sí en Ya, la que no lo tengo. Acá creo que todavía. Inclusive que acá, en este que les mostré, aquí todavía no es, aquí completamente está, acá debe estar más o menos también un 30% de estar lleno. Acá, perdón, acá ya estamos viendo, ya no ves nada, ya no ves trama, ya no ves nada absolutamente, ves todo blanco. Sí. Igual que aquí, en este otro, no ves nada ya, ves todo blanco. Y en la radiografía también, ¿eh? Ya no ves nada más que el broncograma aéreo, después todo ya está completamente opacificado, igual que en la tomografía, completamente opacificado. Entonces, eso es patrón alveolar puro, ya no pasa nada de aire, ya todo está, todos los alvéolos están comprometidos. Doctora, disculpe, creo que seguimos viendo la diapositiva número 12. Ah, ya, de la dos. Vale. Sí, creo que seguimos viendo esa diapositiva. Doctora, en esa diapositiva, tendría que aparecer un patrón consolidativo de tipo Gracie Pavlik para Claro, decir que ya el claro, pulmón está. exactamente. No, es que el COVID puede quedarse en patrón en virus ilustrado, que se queda muchos días aquí en esta zona, ¿no? Que todavía no compromete a totalidad de los alvéolos, solamente algunos. Se permanece muchos días ahí, pero lo que pasa es que como es una infección de tipo viral, generalmente se contamina con bacteria. Entonces ya se convierte en un patrón, empezamos a ver patrón alveolar también. Ese es lo malo de las bacterias, de los virus, generalmente se infectan. Entonces ya vemos más patrón alveolar. Doctora, una pregunta sobre Dime, la, Milagro. sobre la Sí, tuberculosis que había mencionado. Por ejemplo, apoyados de la clínica y si en la radiografía observamos un patrón alveolar en las bases, por ejemplo, ya podremos afirmar que es tuberculosis sin observar el patrón cavitario, ¿no? En las ápices pulmonares que son creo que lo más característico de una tuberculosis, ¿no? Entonces podemos claro. afirmar, observando un patrón alveolar en las bases, por ejemplo, y apoyados con la clínica, se puede afirmar que es tuberculosis. Tú puedes decir que esta es una probable tuberculosis. Con diagnóstico, con imágenes, es muy, o sea, que tú 100%, acuérdate que los diagnóstico por imágenes es ayuda al diagnóstico, para que tú digas que esto es 100% esta enfermedad, tienes que encontrar varios signos. Uno de los signos es el patrón alveolar. Pero tendrías que encontrar cavernas, tendrías que encontrar derrame, tendrías que encontrar varias cosas para que tú puedas afirmar 100% que es patrón alveolar. Vamos a tener la última clase de tuberculosis, creo que la siguiente semana tenemos patrón atelectásico y después pasa tuberculosis, si no me equivoco, la práctica. Entonces ahí vamos a ver todos los patrones que vamos a encontrar en la tuberculosis y cómo tú ya viendo eso vas a poder decir si esto es una tuberculosis agregándole el cuadro clínico, porque siempre es el cuadro clínico. Ya, doctora, gracias. ¿Cuántos van a exponer hoy día? 4, doctora. Doctora, disculpe, ¿y el síndrome de Gut-Pasteur con el traumatismo, cómo lo diferencio? Porque en el Gut-Pasteur creo que también me da en patrón en alas.
No, nunca he escuchado que el patrón Good Pasteur den alas de mariposa, jamás, no. Es membrana hialina, Pneumocystis carini, Pneumocystis juventus, pero jamás he escuchado el Good Pasteur, no te podría decir, no. Ah, ya, doctora, gracias. Entonces, los 4 expositores ahora, ¿no? Sí, esperamos por favor 5 minutos, ya voy a cambiar de ambiente, porque ya creo que tengo que entregar esta sala, ¿ya? Ya, doctora, gracias.